Buenas tardes al grupo. Entonces vamos a ver la segunda parte de los temas de dermatología, ¿sí? Eh, en la anterior reunión del sábado vimos funciones de la piel, la semiología de piel y se revisaron con un poco de profundidad dermatitis atópica y ya más de una manera más práctica dermatitis seborreica, dermatitis del área del pañal. Voy a continuar presentándole a ustedes algunas patologías frecuentes. Yo traté de acuerdo a lo que se dicen las patologías o enfermedades más frecuentes de la piel, de revisarlas. No es de una manera profunda porque cada uno de esos temas daría para una charla. Entonces, se trata de hacer énfasis en los puntos clave y, como les decía la vez pasada, dermatología es un tema muy práctico. Entonces, vamos a continuar. Esta tarde vamos a revisar en primera medida acné. El acné es una enfermedad global. eh, Incluso muchos médicos pensamos y mucha gente piensa que es como una parte normal de la pubertad, de los cambios que suceden, de los cambios hormonales, sobre todo a nivel de la pubertad. Y en cierta forma sí, esos cambios hormonales en los cuales se incrementa la producción de andrógenos, tanto en el hombre como en la mujer adolescente, aunado a otros cambios, producen que o hacen que todos, absolutamente todos, cuando estamos en la adolescencia, hayamos padecido de mínima forma, algunos de forma moderada y otros de forma grave, esta enfermedad, ¿sí? Entonces vamos a revisar cuando hablamos de acné, se trata de una enfermedad de la piel crónica, eh, autolimitada, pueden pasar varios años, pero termina por resolverse. Y polimorfa se refiere a que las lesiones características asumen varias lesiones básicas, ¿sí? En las estadísticas de los dermatólogos dicen que es la más frecuente como motivo de consulta. Pienso yo que es a nivel de la adolescencia, ¿sí? En el niño pequeño vimos en la clase pasada dermatitis atópica, dermatitis seborreica del área del pañal, que son mucho más frecuentes en ese grupo de edad, en el primer añito de vida. Pero ya hablando de la población en general, los dermatólogos ven mucho acné o mucha consulta de acné y los médicos generales van a tener que dar siempre la evaluación inicial y estar en condiciones de tratar los casos de acné leve y moderados. Bueno, en sí se trata de una enfermedad donde el problema radica en el folículo del pelo, en su glándula sebácea y en la producción del sebo, que vamos a ver a continuación se encuentra alterada en esta situación. Y las lesiones características son las que se llaman comedones o barritos, ¿sí? Es lo que caracteriza a esta patología dermatológica. Además, hay pápulas, pústulas, nódulos, quistes y cicatrices o máculas que pueden quedar como secuela. Por eso se dice polimorfa, pero la lesión básica es el comedón o espinilla. Mucho más frecuente en la adolescencia, en promedio entre los 14 a los 17 años, pero puede aparecer en edades más tempranas. Incluso estamos viendo acné a edades más tempranas, entre los 12 a los 25. Existe el acné neonatal también, una forma transitoria de acné debida a paso transplacentario de andrógenos, pero no es muy frecuente, pero se describe también. Entonces, puede haber un acné neonatal. Afecta a ambos géneros, a ambos sexos. En los varones tiende a resolverse un poco más rápido, pero en los varones se presentan las formas más complicadas o más graves de acné, mientras que en las mujeres puede persistir por unos años más. Sin embargo, no es tan frecuente las formas complicadas de acné en el género femenino.
¿Por qué se presenta el acné? Decíamos que es una disfunción del folículo piloso y de la glándula sebácea. Entonces vemos en esta imagen, aquí estaría un folículo piloso normal, ¿sí? Con su glándula o sus dos glándulas sebáceas, usualmente es una glándula por folículo. ¿Qué sucede en el acné? Hay una hiperkeratosis aquí en el cuello del folículo piloso, tiende a haber hiperkeratosis y por lo tanto un engrosamiento de esa capa con estrechamiento del poro de la piel y se presenta, entonces cuando se presenta esta hiperkeratosis se dificulta el drenaje del sebo que empieza a acumularse bajo la piel y forma lo que se llama el comedón cerrado o espinilla blanca, ¿sí? Ahí empieza a proliferar una bacteria que es comensal normal de la piel, el Propionibacterium acnes, ¿sí? Entonces empieza a proliferar en esa secreción sebácea. Luego puede abrirse a la piel, se abre esa pápula pequeña y esta secreción que está en contacto con el aire se oscurece, hay un poco de oxidación de los ácidos grasos, pero también puede haber células pigmentarias allí que le dan el característico aspecto negrito a la parte que está sobresaliendo en la piel. Entonces es el comedón abierto o comedón negro o espinilla negra, ¿sí? ¿Qué sucede en los casos más complicados? Sigue habiendo proliferación del Propionibacterium, entonces aparecen las células de la dermis, llegan aquí y producen liberación de productos inflamatorios o tratando de controlar este sobrecrecimiento, se presenta un proceso inflamatorio con aumento del tamaño de la pápula, inflamación del tejido circundante, entonces se ve mucho más enrojecida ya la piel acá, y en los casos severos termina destruyéndose la arquitectura de esa glándula o de ese folículo piloso. En, en este esquema vemos lo mismo, el folículo normal, la espinilla blanca, ¿sí? Donde se ve que hace un pequeño abultamiento de la piel. Entonces, al palparla o al mirarse en el espejo, se ven los punticos blancos. Ese es el acné leve, el que solamente se acompaña de las espinillas blancas o pápulas blanquecinas, ¿sí? El acné moderado se caracteriza ya por los puntos negros y la presencia de pápulas con cambios ya inflamatorios a nivel de la piel, ¿sí? Y en los casos severos, les decía que se destruye por el proceso inflamatorio, se destruye la glándula sebácea, esto se transforma en una secreción purulenta que hace pues un nódulo a nivel de la piel. Entonces, la clasificación clínica del acné, el acné lo clasificamos en lesiones no inflamatorias y lesiones inflamatorias. El acné no inflamatorio o lesiones no inflamatorias son los microquistes blancos o las espinillas blancas, ¿sí? Aquí vemos algunas, estoy mostrándoles allí algunos punticos blancos, esos son los comedones cerrados. O se caracteriza también por los comedones abiertos o puntos negros, ¿sí? O comúnmente llamados barros. Entonces ese sería un acné no inflamatorio, un acné leve. ¿Listo? Si aparecen más lesiones, si la enfermedad progresa, si hay más compromiso del folículo piloso, entonces aparecen ya pápulas y pústulas. Aquí vemos en esta imagen alguna pústula, ¿sí? Algunas pápulas, ¿sí? Y más que todo en esta foto vemos lesiones cicatriciales de pústulas que han drenado su contenido y que quedan como lesiones cicatriciales. Eso ya correspondería a lesiones residuales. Bueno, pero me adelanté. Entonces luego seguirían las lesiones inflamatorias profundas, que es cuando hay destrucción del folículo piloso. Será como aquí son los nódulos o los quistes que son de mayor tamaño y que lógicamente en estas circunstancias al drenar y al sanar van a acompañarse muchas veces de cicatrices
en la piel, que es lo que tratamos de evitar que suceda en esta enfermedad. Referente al tratamiento del acné, es un reto para el médico, ¿sí? Es un reto para el dermatólogo, para el pediatra, ¿sí? Pero como les digo, ustedes como médicos generales, mientras estén como médicos generales, van a ver mucho más acné que los pediatras, por ejemplo, ¿sí? Entonces tienen que saber que el tratamiento es, pues este es el protocolo que se encuentra en los artículos sobre acné, pero influye o incluye además sobre hábitos de higiene, hay que hablar además sobre hábitos de limpieza de la cara, etcétera, que son muy importantes a la hora de controlar este proceso dermatológico. Entonces, en el acné leve se recomienda, o sea, el tratamiento es tópico en el acné leve y en el moderado. En el acné leve, tópico se refiere a aplicación de lociones o geles o crema, dependiendo del tipo de piel de la persona, ¿sí? Eh, a base de peróxido de benzoilo, que este es el componente de múltiples productos dermatológicos. Yo acá simplemente a manera de ejemplo traje uno que se consigue y que dice peróxido de benzoilo. Este viene en diversas concentraciones, viene al 2.5, al 5 o al 10%. Recomiendan que empecemos siempre con las concentraciones más bajas y si no hay cambios, en 2 a 3 semanas vamos subiendo a la concentración siguiente, que empezamos aplicando en las noches y que en los casos moderados puede ser necesario hacer 2 aplicaciones al día, ¿sí? Esa es una opción. O puede usarse en lugar del peróxido de benzoilo, ¿sí? Que tiene un efecto antiinflamatorio y que evita la formación de las pápulas o que evolucionan las lesiones a pápulas. Pueden utilizarse queratolíticos, o sea, que van a sustancias que van a destruir el tapón que está ocluyendo los poros. Y los más utilizados actualmente son los retinoides tópicos, son derivados de la vitamina A o ácido retinoico, ¿sí? Puede usarse cualesquiera de los dos y generalmente se aplica pasando una noche al inicio, según la evolución pueden usarse en noches continuas, seguidas, ¿sí? Y incluso ya se consiguen en el comercio combinaciones, por ejemplo, del adapaleno con antibióticos tópicos, que sería el caso siguiente. Perdón. El caso siguiente sería el acné moderado, es decir, cuando ya hay pápulas y pústulas. Entonces, se puede seguir aplicando el peróxido de benzoilo. Recomiendan adicionar un antibiótico tópico, que puede ser la eritromicina o la clindamicina, que vienen en presentaciones comerciales como lociones para aplicación tópica y que no solamente controlan la proliferación de la bacteria del acnes, sino que tienen en sí efecto antiinflamatorio del Propionibacterium acnes, sino que tienen efecto antiinflamatorio, ¿sí? Entonces recomiendan el que vimos primero, peróxido de benzoilo más antibiótico, o puede ser peróxido de benzoilo más el adapaleno, por ejemplo, que es un retinoide tópico que se usa más porque tiene menos efectos irritativos, o puede ser la unión de los tres, del benzoilo, el adapaleno y un antibiótico tópico, ¿sí? Siempre recomiendan ir en tratamiento escalonado. Empezamos solo con uno. Si desde el principio el paciente tiene, además de sus comedones, tiene pápulas y pústulas, puedo irme con 2, pero antes de irme a 3 terapias tópicas, generalmente pruebo durante 2, 3 semanas y se llama un control y hay que ver qué tanto cambio favorable o no ha habido en la piel de ese paciente, ¿sí? Antes de considerar adicionar un antibiótico tópico, ¿sí? Ya en los casos graves del acné con quistes o nódulos, nodular o quístico, además de lo anterior, se adiciona o se debe dar un antibiótico oral, ¿sí?
durante 6 meses. Es un tratamiento largo. Si ustedes ven, se utilizan tetraciclinas, la doxiciclina y la aminociclina, o la oxitetraciclina. Recordar que esas no debemos usarlas antes de los 9 años de edad o antes de los 10 años de edad, porque dan una coloración amarillenta definitiva del esmalte de los dientes. Entonces vamos a dejar como consecuencia esa parte de daño del esmalte o de pigmentación del esmalte. Entonces se deben usar con seguridad después de los 10 años las tetraciclinas. Bueno, si hay una contraindicación para el uso de tetraciclinas, o sea, si es un chico menor de 10 años, que no es muy frecuente encontrar en esa edad estos casos de acné nodular o quístico, se usaría la eritromicina por vía oral y también por el mismo tiempo de duración de tratamiento, durante 6 meses. Bueno, antes de pasar, entonces les quería decir qué medidas sirven además del tratamiento farmacológico. Se debe recomendar a estos pacientes o a estas pacientes que se haga lavado mínimo una vez al día, preferiblemente en horas de la noche, que no se acuesten con su cara sin haberse hecho una limpieza. La limpieza es básicamente con agua sin jabones, o se recomienda usar un jabón ácido. Recuerden que el pH de nuestra piel es ácido, entonces el pH ácido del jabón favorecería la remoción del exceso de sebo de esas glándulas y ayudaría a facilitar el control de las lesiones del acné. Entonces, baños con agua y con un jabón neutro, ¿sí? Eh, la dieta, hay muchos estudios que dicen que no tiene que ver, que no se ha confirmado que la dieta influya en que el acné mejore o empeore. Pero, o sea, pienso que si no se logra hacer algún cambio, o hay muchos pacientes que describen que ciertos alimentos, el chocolate sobre todo, ¿sí? Aumenta el número de lesiones. Entonces en esos casos debemos, pues, recomendar que se evite este tipo de alimentos. Y es preferible hacer un tratamiento en esta edad, tratar de que disminuir los productos de supermercado, digamos, lo que venga en paquetes, el azúcar como tal, eh, y muchas veces uno ve cambios del acné y de otros problemas que acompañan, que pueden presentarse en esta edad también. Algunos acnés eh, que son resistentes al tratamiento, sobre todo en mujeres, pueden ser debidos a enfermedades hormonales. Es muy frecuente en nuestra actualidad lo que se llama el síndrome metabólico, ¿sí? De sobrepeso, de trastorno de los lípidos, y en las adolescentes está aumentando lo de los ovarios poliquísticos. Entonces se sabe que las mujeres con ovarios poliquísticos generalmente tienen casos de acné de más difícil control. Entonces, si encontramos un adolescente con acné que además tiene sobrepeso, que tiene sus lípidos aumentados, que tienen una ecografía ya cambios cambios en la ecogenicidad de su hígado, hay que pedirle estudio, titulación de andrógenos, de hormona folículo estimulante, etcétera, y muchas veces se encuentra que tienen ovarios poliquísticos y ya tocaría, junto con ginecología, manejar la parte hormonal en estas pacientes. Bueno, vamos a ver otra patología esta tarde que es muy frecuente, sobre todo en climas templados y climas en áreas de clima caliente. Se ve ocasionalmente en clima frío, se supone que también en el clima frío lo hay, pero les digo, es mucho más frecuente en climas templados. Es la escabiosis o sarna, ¿sí? Entonces, la escabiosis o sarna es producida por un ácaro, por el Sarcoptes scabiei. Hay Sarcoptes del perro, del gato, y hay el Sarcoptes hominis. Entonces, en el humano, el que produce los casos graves es el Sarcoptes hominis, ¿sí? Algún niño se podrá eh, infestar por un ácaro del perro, por ejemplo, pero dicen que los cuadros clínicos en esos casos van a ser menos severos. Bueno, este esquema que les traigo acá nos mostraría, miren, esta sería la epidermis, ¿sí?
y la hembra del Sarcoptes ha penetrado la epidermis, elabora túneles, va excavando con sus paticas delanteras y deposita diariamente un número de huevos en esos túneles y deposita, pues ya hay sus deposiciones, su excremento también allí, y esas son los que van a encargarse de ocasionar la reacción inflamatoria que da lugar al prurito, que es lo que caracteriza a esta patología. Bueno, entonces se supone que de estos huevos, 2 o 3 días después de colocados, salen las larvas. De las larvas pasan al estadio de ninfas y más o menos unos 10, 12 días después ya se vuelven ácaros adultos, ¿sí? La hembra es más grande que el macho y estas hembras nuevamente son fecundadas aquí en la piel o en los túneles por el macho y se repite ese ciclo. O sea, se van abriendo cada vez más túneles en la epidermis y la persona va a presentar más lesiones secundarias. Bueno, ¿cómo se transmite? Pues es lógico por el contacto estrecho de persona a persona. Si alguien tiene escabiosis y mi piel está en contacto con esa persona, ahí va a pasar de estos adultos, hembra o macho, van a pasar a la piel de la persona que está sana. Pero también puede haber contacto indirecto a través de la ropa personal, camisas, camisetas, etcétera, o de la ropa de cama, ¿sí? En esos casos, el ácaro puede permanecer hasta 3 días vivo. Entonces, es otra forma en que puede adquirirse también. ¿Listo? Y lo que caracteriza esta patología, por lo que consultan los pacientes con escabiosis, que afectan no solo a los niños, sino a los adultos también muy frecuentemente, es el prurito y las pápulas que se encuentran. La característica del prurito en la escabiosis es que empeora en las noches. La persona se desespera, incluso hay trastornos del sueño secundarios a que no pueden dormir por estarse rascando. Entonces, siempre tenerlo en mente. Y en la clínica, bueno, antes de pasar a la clínica, en los sitios que le gusta vivir o donde más le gusta vivir a la hembra del Sarcoptes, en los adultos está en axilas, ¿sí? En cinturón o alrededor del ombligo, en las áreas genitales es muy frecuente y otro sitio que no falta es en las muñecas, en la parte dorsal de las muñecas, ¿sí? En la parte posterior es muy frecuente en las nalgas, en el pliegue interglúteo. En las mujeres adultas, por ejemplo, es muy característico encontrarlo también en el pliegue intermamario. En los niños, en los lactantes, en los niños pequeños puede cambiar la localización y es muy frecuente el compromiso de palmas y plantas que no se encuentran en adultos. ¿Listo? Aquí vemos algunos ejemplos de lesiones por escabiosis. En esta parte superior vemos entonces la manera como los surcos, o sea, son lesiones eritematosas alargadas, donde se supone que en el extremo está la hembra del Sarcoptes abriendo su túnel y colocando sus huevos. Entonces se ve algo como surcos y papulitas pequeñas. Aquí vemos un surco muy característico. Esta es la axila de un niño. Este sitio de la mano, yéndome a la mano, es muy característico los pliegues interdigitales. Siempre busquemos allí, ¿sí? Clásicamente es el sitio que más compromete la escabiosis junto con la parte dorsal de las muñecas. Este es un lactante, es un niño de menos de 2 años que además de la parte dorsal de las muñecas, miren las pápulas que tiene en la palma. No es frecuente en otras enfermedades de la piel que se comprometa la palma o la planta del pie. Entonces, por eso dice que en los lactantes es muy frecuente esa localización. No solo la planta, sino miren ustedes el taloncito, en la parte lateral del pie. Y en el niño, como en los adultos, es muy frecuente la parte genital. Miren ustedes las pápulas eritematosas que se ven en escroto y a nivel del prepucio. Referente al tratamiento, una vez hecho el diagnóstico que es eminentemente clínico, no debe quedarnos dudas. Una vez que uno mira una
una persona con escabiosis no se olvida fácilmente y siempre recordar prurito más pápulas, prurito nocturno en axilas, pliegues interglúteos, pliegues mamarios en los adultos, muñecas y manos, esa es una escabiosis. El tratamiento es dar una sustancia, un medicamento que destruya los ácaros. La más utilizada es la permetrina, un derivado del petróleo, que viene en loción y para aplicarse desde el cuello hasta los pies. Se deja durante 6 a 8 horas y la persona se baña, se enjuaga después, ¿sí? En los niños reducimos un poquito la duración de esto, generalmente es 4 horas máximo que se deben dejar en los lactantes, ¿sí? Incluso ahorita estamos usando más el tratamiento sistémico, es decir, por vía oral, no tópico, sino por vía oral con la ivermectina, que es una excelente acaricida y del cual se requieren 2 dosis, separadas por 15 días la una de la otra. Y la dosis de la ivermectina, tanto como antiparasitario como antiescabicida, es 1 gota por kilo de peso del paciente. Por ejemplo, el lactante pesa 10 kilos, serían 10 gotas hoy y en 2 semanas otra vez 10 gotas. Es importantísimo saber que tiene que tratarse todo el grupo familiar. Si un niño tiene escabiosis, uno debe solicitarle a la mamá que le permita revisarle las axilas o el pliegue intermamario, o si es el papá que permita observar o que nos diga dónde tienen ellos las lesiones, porque siempre va a encontrar. Es muy frecuente que al principio neguen, no, nadie más sobre el niño tiene, pero si uno le dice, permítame, le miro aquí su brazo, su axila, bueno, se van a encontrar siempre lesiones, siempre y cuando los padres pues estén conviviendo con el niño que está con las lesiones de escabiosis, ¿no? Si el prurito es intenso, se debe manejar con antihistamínicos. Recuerden que lo que más controla el prurito son los de primera generación, los que dan sueño, la hidroxicina o la difenhidramina, ¿sí? Si se produce sobreinfección bacteriana, o sea, si por el rascado tan intenso que esto da se producen abscesos o hay lesiones de sobreinfección, pues tenemos que usar un antibiótico tópico o un antibiótico oral en esos casos. Manejo de la ropa. Esa ropa de todas las personas debe idealmente dejarse en remojo por un tiempo largo en un recipiente con agua y con con hipoclorito, dejarlas 6, 8 horas para que actúe como escabicida y luego cuando la van a planchar se le recomienda a la mamá que la ropa que no se dañe con el calor excesivo se use la plancha lo más caliente posible para destruir el ácaro que haya sobrevivido a la inmersión, digamos, ¿sí? Y como ya les mencioné, tratar todo el grupo familiar. Si hay alguna inquietud, alguna pregunta sobre estas dos patologías que hemos visto, podemos parar, no hay ningún problema. Y si no, seguimos con otra patología frecuente en niños. Esta se ve sobre todo en niños, ya es raro de la edad de la adolescencia en adelante, es muy raro. Se llama el prurigo simple o también se conoce como prurigo por insectos, ¿sí? O urticaria papular por el tipo de lesiones que da, o también lo llaman prurigo simple agudo. Bueno, tiene muchos nombres, pero lo importante es entender que son lesiones de la piel debidas a una reacción de sensibilización a las picaduras de muchos insectos o de varios tipos de insectos. Una reacción exagerada a esas picaduras. Y lo característico es la presencia de pápulas pruriginosas. Vuelve a ser muy característico el prurito, ¿sí? Entonces, es natural que si a uno lo pican insectos, si yo voy a un clima donde hay mosquitos y me pican, pues se me hace la lesión de la picadura, pero si yo no tengo la sensibilización a esa picadura, pues me dura 1, 2 horas máximo, 3 horas la lesión y desaparece sin dejar ningún cambio. Mientras que en el niño sensibilizado, en el que tiene el prurigo, en el sitio de la picadura, inicialmente se presenta un edema por una reacción inmune de tipo 1, o sea, por liberación de histamina, ¿sí? Que da lugar a
a una roncha pruriginosa. Y seguido a esto, por su sensibilización previa, va donde ya hay infiltrado de linfocitos, hay más liberación de sustancias inflamatorias, se presentan las pápulas que van a durar muchos días en desaparecer. Entonces, en el paciente que no está sensibilizado a picaduras, dura unas 2-3 horas y desaparece. En el que tiene prurigo, va a persistir por varios días, ¿no? En ellos existe el sitio de la picadura, que puede ser un solo sitio donde lo picó un insecto volador, por ejemplo, y las demás lesiones son secundarias a la reacción de sensibilización. No es que en cada pápula lo haya picado el insecto, ¿listo? La localización de las lesiones nos hace pensar qué tipo de insecto es el que causó esta reacción. Si es en áreas destapadas, como la cara, como los antebrazos, pues decimos son insectos voladores, mosquitos, zancudos, etc. Si es en la cintura o en las piernas que están cubiertas con pantalón, en los niños que usen pantalón, lo típico es en el clima frío, como las pulgas. A la pulga le encanta picar en la localización que se usa normalmente el cinturón, alrededor de la cintura, ¿sí? O los ácaros otros ácaros pueden dar picaduras en las partes cubiertas. Entonces, partes descubiertas, insectos voladores, partes cubiertas, pulgas o ácaros. Entonces, lo característico son las ronchas iniciales. Aquí vemos algunas ronchas, ¿sí? Como les digo, no en cada punto lo ha picado esta persona el insecto, sino con que lo pique en un sitio, se forma la roncha y luego por la sensibilización aparecen lesiones como satélites alrededor. A veces no solamente son pápulas, si la persona es muy sensible pueden aparecer vesículas o ampollas, ¿sí? A veces se sobreinfectan, es una complicación frecuente de todas las lesiones de piel que se acompañan de prurito. Y estos pacientes dicen por tiempos me mejoran o me mejoran las lesiones en una parte, pero al otro día me aparecen en otros sitios. Es característico también del prurigo simple. Y en los pacientes con el tiempo van a quedar manchas hiperpigmentadas, en otros quedan hipopigmentadas del sitio donde hubo la lesión del prurigo. El diagnóstico es clínico, es eminentemente clínico, tenemos que estar siempre viendo y en el niño al quitarle su ropa usualmente ustedes van a encontrar lesiones recientes y lesiones cicatriciales en otras partes, ¿sí? En cuanto al tratamiento, hay que comentarle a la familia en qué consiste la patología, que si hay mascotas, por ejemplo, si es en clima frío y hay picaduras que son sugestivas de pulga, pues, y tienen mascota, hay que hacerle el cuidado a la mascota, despulgarla o colocarle algo para las pulgas, etcétera, ¿cierto? Puede ser necesario fumigar para pulgas o para insectos voladores. Si el niño tiene lesiones por insectos voladores, pues debe usar mosquiteros, debe evitarse los recipientes cerca de la vivienda donde se reproduzcan los zancuditos, usar ropa de manga larga al atardecer, que es la hora donde generalmente pican los mosquitos. Bueno, eso sería parte de la prevención. Puede usarse repelentes en los sitios donde, si el niño está muy expuesto, ¿sí? Ayuda dosis altas de vitamina B1 o tiamina es un repelente natural, se expulsa en las glándulas sudoríparas la tiamina y es un repelente natural también. Bueno, si hay mucho prurito, pues se puede ayudar a disminuir y a evitar complicaciones por el rascado usando antihistamínicos sistémicos de primera generación, hidroxicina o difenhidramina. Y si hay sobreinfección, si vemos signos de sobreinfección, que ahora vamos a ver en otra patología cuáles son, puede ser necesario. Si son escasas las lesiones sobreinfectadas, un antibiótico tópico. Si son muy numerosas, pues tengo que darle un antibiótico por vía oral en caso de infección o impétigo secundario. Doc, ¿y el tratamiento con tiamina por cuánto tiempo? Es largo porque es que como esto es una sensibilización, se supone que mientras el paciente esté expuesto a los mosquitos debería estar tomando, o sea, es permanente la toma de la tiamina, ¿listo? Incluso si usted, porque es una persona muy sensible a picaduras, si se va a ir a
a un sitio, debe empezar una semana antes de ir al sitio a tomar la tiamina en dosis altas. Entonces, se necesita como ser muy juicioso para apegarse para ver los resultados con la tiamina. Bueno. Vale, doc, gracias. Otra patología que van a ver ustedes frecuente en niños. En niños es muy frecuente el molusco contagioso, ¿sí? Y es una enfermedad infecciosa causada por un virus, por el virus del molusco contagioso, que pertenece a los poxvirus. ¿Qué caracteriza al molusco contagioso? Las lesiones que son papulares del mismo color de la piel, a veces con un color como aperlado, dicen, ¿sí? Que muchas de ellas tienen una depresión en todo el centro, o sea, son umbilicadas, y el número puede ser desde una o muy escasas hasta cientos de lesiones en algunos niños, ¿sí? Entonces, esa imagen que ustedes ven es muy característica. Vemos aquí en la axila de otro niño numerosas lesiones. Al presionar esta, puede salir, sale una secreción sebácea del centro, de esa parte umbilicada. No de todas las lesiones sale, solamente de las que se observa el puntico central. Bueno, pero es mejor no, vamos a ver, es mejor no manipularlas porque lo que se hace es autoinoculación o inocularse en otros sitios. La edad en que se presenta es desde preescolares, es decir, chicos de los 3 añitos hasta los 10 años, es el grupo de edad donde se encuentra el molusco contagioso. Sin ningún tratamiento, pueden durar algunos meses, pero todas terminan por desaparecer, totalmente, completamente. Algunos pacientes pueden tomar hasta cerca de un año desaparecer, pero terminan por desaparecer. Bueno, como todas estas enfermedades infecciosas de la piel, son mucho más frecuentes en niños con dermatitis atópica. Recuerden que en la dermatitis atópica la capita córnea está alterada, el cemento, decíamos, la filagrina está dañada, entonces la inmunidad no está tan buena, entonces es más fácil que se presenten infecciones virales o bacterianas en los chicos atópicos. O en niños también inmunocomprometidos, por ejemplo, pacientes que estén en tratamiento con quimioterapia o pacientes que estén con cáncer, pueden presentarse lesiones muy numerosas o diseminadas. ¿Listo? El tratamiento depende del número de lesiones. Sí, saber que si son escasas es mejor decirle a la familia y son en un sitio que cosméticamente no trae problemas, decirles mejor esperarse, no tocarlas, no molestarlas, porque ese virus termina yéndose y sin dejar ningún tipo de cicatriz o de estigma en el sitio donde estuvo, ¿sí? Si son numerosas o si la familia insiste, hay tratamientos tópicos a base de hidróxido de potasio. Hay varios, o nitrato de plata, ¿sí? El ácido salicílico, que también es un queratolítico, o actualmente se está usando este tipo es un inmunomodulador, el imiquimod, ¿sí? Pero los resultados son variables, en algunos casos les va bien, no siempre uno dice, este es el que les mejora a todos los pacientes, ¿sí? Incluso los dermatólogos pueden intentar a veces procedimientos que es raspado o curetaje, la crioterapia con nitrógeno, ¿no? O quemarlos o el láser. Pero igual, a veces quedan lesiones o máculas en el sitio donde estuvo el molusco, entonces uno tiene que hacer como una explicación a la familia, decirle, mire, esto si es en un sitio que no le trae problemas al niño, déjelo tranquilo, porque incluso con el dermatólogo que lo trate, hay un alto porcentaje de lesiones que queda una manchita allí. No iba a quedar nada y ahora queda una mancha. Entonces, habría que tratar de ver qué es lo que más le conviene a cada paciente. Bueno. Y otra cosa que dicen que cuando para una patología hay muchos tratamientos, hay muchas lociones, hay muchos procedimientos, es porque ninguno de ellos ha sido como efectivo en la mayor parte de pacientes. Algo parecido sucede con la siguiente patología que vamos a ver. Las verrugas vulgares son muy frecuentes, el diagnóstico es clínico, todos hemos visto niños
o, sí, esta es de la edad escolar, con una o más lesiones de verrugas vulgares o verrugas simples, ¿no? Son producidas por el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano tiene muchas variedades o serotipos. Unos tienen que ver, por ejemplo, con el cáncer de cuello uterino. Eh, la vacuna que hay para las niñas de 9 añitos es contra un tipo distinto del que produce las verrugas vulgares, para decirles simplemente que hay varios tipos del virus del papiloma humano. Entonces, el que produce las verrugas vulgares se transmite por contacto directo, o sea, entre la piel de un niño con verrugas y la piel de un niño sano, ¿sí? O por contacto indirecto a través de superficies contaminadas o objetos contaminados. Si un niño se estuvo pellizcando las verruguitas con el corta uñas, etcétera, y lo coge otra persona, allí está el virus del papiloma y puede en ese otro niño, en esa otra persona, presentarse la lesión después de un tiempo. Entonces, el diagnóstico es clínico, puede haber escasas lesiones hasta múltiples. Entonces, el problema es más cosmético, las manos es un sitio muy afectado. Entonces, cuando ya se hace el diagnóstico, el tratamiento es tratar de ver, de acuerdo al número de lesiones, a la edad del paciente, también qué procedimiento es el que más conviene que sea. Dice, la elección del tratamiento depende de la localización, el tamaño de las lesiones, el número de verrugas que tenga, así como la edad del niño y para saber qué tanto va a cooperar en el tratamiento. Sucede exactamente como en el caso del molusco, que esas lesiones terminan en algún momento desapareciendo. El sistema inmune termina controlando más temprano o más tarde estas lesiones, sin dejar ninguna lesión residual. Si son numerosas o se quiere hacer tratamiento, entonces sigue siendo el medicamento de elección un queratolítico, que es el ácido salicílico que se usa desde cientos de años atrás para este tipo de patologías. Lo extraen del sauce y se aplica durante unas horas. Toca dejar tapadito con un apósito, con un esparadrapo la lesión, etcétera. Y después de unas horas toca lavar con abundante agua para que se vaya desprendiendo la capa córnea que ha ido deshaciéndose, digamos, con la aplicación del ácido salicílico, ¿sí? Entonces sigue siendo el medicamento de elección. En algunos casos se usa igual, destruirlos con el frío o con el calor o con el láser, ¿sí? Se ha encontrado que a veces que estos procedimientos son dolorosos. Entonces en niños pequeños, si las lesiones son muy numerosas, tocaría sedarlos pues para hacerlo y pueden quedar cicatrices o pueden presentarse recidivas. Hay muchos pacientes que se mejoran, incluso es decir, cuando un niño tenía sus verruguitas y el sistema inmune termina controlándolas, la mamá o la familia le atribuye la curación a lo último que se aplicó, ¿no? O a lo último que le dijeron que hiciera. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta que aún sin ninguna aplicación, estas lesiones tienden a desaparecer espontáneamente o van a desaparecer espontáneamente, pero son más lentas en desaparecer que el molusco contagioso. Bueno, pasamos a otro grupo de lesiones de piel que son muy frecuentes como motivo de consulta. Estas son sobre todo de niños pequeños, de recién nacidos o de los primeros meses de edad. Cuando ustedes los valoren van a encontrar lo que se llaman manchas congénitas o manchas del nacimiento, ¿sí? Empezamos con las que llaman manchas salmón o color salmón, que ustedes miran aquí una en la nuca, otra aquí en la frente de este niño. Dice que hasta el 80% de los bebés tienen estas manchitas. Son muy, muy frecuentes, ¿sí? Son acumulaciones de residuos capilares que van a terminar por desaparecer. Listo. La gente, o esto era tan frecuente que el cuento era que esta era la marca del pico de la cigüeña. Entonces también dicen marca de la cigüeña, ¿sí? O pues, que antes de nacer el ángel le dio el besito al niño y por eso lo llaman también besos de ángel.
cuando está en la frente o entre las cejas, pero es muy frecuente encontrarlo en los párpados, en el pliegue nasolabial, etcétera, ¿sí? Y espontáneamente van a desaparecer en los primeros 3 años generalmente. Es muy notorio cuando el niño por algún motivo llora, toman una coloración mucho más rojita, porque recordemos que son tejidos capilares y que de acuerdo a la emoción que tenga la persona, los capilares reaccionan. En el caso del niño, cuando está disgustado, cuando está llorando, se tornan mucho más rojas. Bueno, entonces son lesiones muy benignas que desaparecen espontáneamente, pero son motivo de consulta y ustedes tienen que tenerlas presentes. Dentro del mismo grupo de lesiones vasculares tenemos las que llaman manchas en vino de Oporto. Si ustedes alguna vez ven el vino de Oporto, pues es un color rojo característico. Entonces, por eso es similar al que vemos en las fotografías que están allí, ¿sí? Entonces, el nombre técnico que se les da son hemangiomas planos, ¿sí? Y estas manchas son también capilares residuales de la dermis que no desaparecieron, que quedaron activos y que, a diferencia de las anteriores, de las manchas en salmón, no involucionan, van a quedar el resto de la vida de la persona. Entonces, si son lesiones grandes, el problema va a ser estético, cosmético. Entonces, imagínense una lesión en la cara, pues al niño, al bebé poco le importa, pero cuando ese bebé se transforma ya en un adolescente, se va a sentir mal o va a tener hasta bullying en los sitios donde esté por este tipo de lesiones. Entonces, hay que saber que en esos casos, pues el dermatólogo tiene que ver, ojalá haya más avances, pero lo que más se ha visto, los resultados que mejor se ven actualmente son con cierto tipo de láser o con un láser especial que tiende a disminuir muchísimo estas lesiones, ¿sí? Entonces, si se hace biopsia, se van a encontrar capilares en la dermis de estos niños. A diferencia del anterior, no involucionan, siguen como manchitas el resto de la vida. Bueno, y quedarían ya las más profundas o las lesiones más grandes, que son los hemangiomas. Son más grandes, pero a diferencia de los hemangiomas planos, estos hemangiomas tienden a desaparecer espontáneamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo se encuentra un hemangioma? Un hemangioma sería una lesión abultada, o sea, que es palpable, elevada sobre la piel, que si es superficial o si es la capa epidérmica, se va a observar de color rojo, como vemos aquí. Si está en la placa, si está en la parte de dermis, se van a encontrar de coloración más oscura, que pueden ser incluso de color como azulado. Dice, bueno, cuando se encuentran en capas más profundas, se ve de color azul o morado, como si fuesen un hematoma. Entonces, ustedes miran aquí un hemangioma en la espalda, en el dorso de este niño. Y en estas imágenes nos muestran, esta es la lesión inicial y ella tiene un proceso, los hemangiomas tienen un proceso de proliferación, inicialmente se vuelven más gruesos, pueden aumentar un poco de tamaño, ¿sí? Se estacionan, generalmente el primer año crecen, del 1 a los 3 o a los 4 años se estabilizan y de los 3 o 4 añitos en adelante involucionan y terminan por desaparecer la mayoría de estas lesiones, por desaparecer completamente o dejan una partecita de piel cuando son profundos de un color más blanco que la piel circundante, ¿sí? Pero tienen un proceso evolutivo. Bueno, los profundos, igual aquí nos muestran un hemangioma que en esta imagen que encontré era localizada en la parótida, por eso eleva el lóbulo de la oreja. Ustedes ven, la parte superficial se ve de color rojito, pero la parte profunda, que es muy grande, se ve un color azul o morado. Aquí muestran tiempo después, ¿sí? Con el tratamiento que le hicieron a esta paciente, que fue con propranolol durante 1 año. Entonces, hablando del tratamiento, los que son los que no son grandes ni profundos y que no tienen localizaciones, por ejemplo, en los párpados, en el pabellón, en el conducto auditivo, etcétera, es mejor dejarlos quietos, que tengan su proceso de proliferación inicial, estabilización y resolución.
Los que son tan grandes como esto, o los que están, por ejemplo, en la laringe, en la vía aérea o en sitios que pueden representar peligro, necesitan tratamiento y en ellos lo que más, antes se usaban los corticoides orales, pero el propranolol, que es un beta bloqueador, ocasiona cambios que aumentan como la apoptosis de estos capilares, aceleran la apoptosis, aceleran la involución de esos capilares. Y en los casos más severos, como les digo, cuando es uno que está en vía aérea, que puede ocluir, etcétera, pues se puede apelar a cirugía. ¿Listo? Otras marcas del nacimiento o manchas congénitas es lo que se conoce comúnmente como mancha mongólica, cuyo nombre, pues digamos, técnico será la melanocitosis dérmica. ¿Sí? Son lesiones muy frecuentes. Muchos niños presentan, son lesiones de este color verde oscuro o como gris o negro que se observan principalmente en el área lumbar o lumbosacra y en las nalgas, pero que puede localizarse en otras áreas. Pueden, miren, en este caso hay lesiones en el tobillo y hay una pequeña en el pie, en la pierna, perdón. Entonces, lo que diagnostica eso es el color de la piel, la mancha de ese color verdoso o grisáceo. Se debe a persistencia de melanocitos en la dermis. Los melanocitos en nuestra etapa embrionaria y fetal estaban en la dermis y luego evolucionan y luego migran a la epidermis. Nuestros melanocitos todos están en la epidermis. Cuando ese proceso no se completa o en esta área quedan algunos todavía dérmicos, se presenta esta coloración, que es una lesión benigna que no tiene ninguna, digamos que no tiene ningún riesgo de complicarse y que simplemente es darle un tiempo de espera, ¿sí? Desaparecen entre el segundo, el cuarto o quinto año máximo de vida las lesiones muy grandes, pero terminan de involucionar. Los melanocitos de esa dermis terminan haciendo apoptosis y terminan desapareciendo esas manchas. Esto ya no es de los pequeños, de las marcas de nacimiento, ya es de niños grandes. Es muy frecuente. Se llama la pitiriasis alba. Recordar que hay pitiriasis versicolor, que es por un hongo. En un principio lo colocaron pitiriasis porque se pensaba que su causa era un hongo, pero en realidad nunca se ha documentado que sea debida a infestación o infección por hongos, pero quedó con el nombre de pitiriasis alba, refiriéndose alba al color blanco que presentan sus lesiones. Etiología desconocida hasta ahora. Es muy frecuente en la edad escolar, es decir, entre los 5 a los 10 años. ¿Sí? Lo característico, lo que casi siempre dicen las familias de estos niños es que cuando por algún motivo recibe sol, aumentan o se ven más blancas o aumenta el número de las lesiones. Muchas familias le echan la culpa a las piscinas, dicen es que lo llevo a la piscina y se le, se le vuelven más blancas, entonces es el agua de la piscina o es el cloro, no, y en realidad es la exposición a la luz solar que ocasiona aumento en el color blanco de estas lesiones. Entonces, actualmente lo que se sabe, y por eso es un criterio menor para el diagnóstico de dermatitis, que es mucho más frecuente en los chicos con dermatitis atópica. Entonces se considera como una variedad de dermatitis atópica y el tratamiento actualmente se hace como el de la dermatitis atópica, agregando pues protector solar, ¿no? Ellos deben usar protector solar por meses o por años hasta que desaparezcan estas lesiones que siempre terminan por desaparecer generalmente entre los 10, máximo los 12 años. Pueden usarse sustancias emolientes, es decir, humectantes, ¿sí? Puede usarse esteroides. Lo que más se usa actualmente es protector solar en el día y una crema o una loción de esteroides en la noche, de esteroide tópico. Generalmente se logra la mejoría de esas lesiones, pero si el paciente se expone sin protector solar nuevamente al sol, reaparecen las lesiones. Entonces no es tan fácil garantizar la desaparición de las lesiones si no se usa por tiempo largo el protector solar. Y lo complicado a veces es convencer a un niño que se esté usando protector solar por la mañana y a la 1 de la tarde, que es como
recomiendan los dermatólogos permanentemente, así no vaya a salir de la casa, usar 2 veces o 3 veces al día protector. Es muy difícil a veces que estos chicos tengan adherencia al plan de tratamiento. En Nariño es frecuente esta patología y en general es de las enfermedades genéticas es muy frecuente encontrar las famosas lesiones en café con leche, ¿sí? Es lo que se llama la neurofibromatosis tipo 1, que es una enfermedad es decir, que de causa genética se hereda, la alteración es autosómica dominante, o sea que es muy frecuente que si mamá o papá tienen la neurofibromatosis, el 50% de sus hijos van a heredar el gen dominante y por eso es tan frecuente. Bueno, generalmente las lesiones son muy escasas o no presentes al nacimiento, pero a partir del primer mes, máximo segundo mes de vida, empiezan a aparecer típicamente lesiones de color café, ¿sí? Que empiezan es decir, en los controles que usted llama, va viendo que aparecen cada vez más. Cuando pasan de 6 o más, ya es un criterio diagnóstico, ¿sí? O cuando se presentan estas manchas o cuando hay pecas en las axilas, porque normalmente las axilas es donde menos sol recibe uno. Que un niño tenga pecas en la cara, pues es natural por la exposición al sol, pero nadie tiene normalmente pecas en las axilas a menos que tenga la neurofibromatosis. Por eso es otro criterio diagnóstico de la neurofibromatosis, o encontrar neurofibromas, que son nódulos en cualquier parte del cuerpo, pero estos generalmente los ve ya el internista, o cuando ustedes como médicos examinan adolescentes o adultos jóvenes es cuando se lo encuentra más fácilmente. Además de las manchas café en leche, esos niños o esos jóvenes ya empiezan a presentar neurofibromas o fibromas, ¿listo? Si solo se presentan lesiones cutáneas sin fibromas, el problema es estético o cosmético. Los llaman los leoparditos, etcétera. Bueno, pero no tienen ningún problema en sí. El problema es cuando se acompaña de neurofibromas, dependiendo de en qué sitio en qué nervio se va a presentar el neurofibroma. Eso no lo podemos saber. Parte de los controles que le hacen los neuropediatras a estos pacientes es solicitar cada cierto tiempo un TAC cerebral o un TAC espinal a ver si hay aparición de algún neurofibroma. Bueno, pero usualmente si son solo lesiones no requieren ningún manejo en especial y no hay nada que sirva en realidad para evitar la aparición de más lesiones. Bueno, alguna pausita pequeña, déme unos 30 segunditos, por favor. Hagan la pausa activa. Hola, bueno, vamos a continuar con una patología que es muy frecuente también en la consulta externa, ¿sí? En niños. Y es lo que se llama piodermitis o piodermia, ¿sí? O también recibe el nombre de impétigo, ¿sí? Piodermitis, pio significa pus, o sea, una infección que se acompaña de producción de pus en la piel. Y las bacterias que producen las infecciones de piel, generalmente, si no es el Staphylococcus aureus, es el Streptococcus pyogenes. Entonces, este caso es igual. Si no es estafilococo, es el estreptococo. Entonces, cualquiera de los dos da este tipo de lesiones, ¿sí? Clínicamente es muy difícil decir, este es un estafilo, este es un estreptococo. Muy contagioso, es a través de la manipulación. El niño se toca esta lesión, se rasca la oreja, le aparece la lesión en la oreja, o le da la mano al hermanito, el hermano
se rasca la cara, aparece en el otro el impétigo, entonces es muy contagioso, ¿sí? Puede iniciar en zonas de traumatismos mínimos, por ejemplo, el niño no tenía nada hasta que lo picó un insecto y se rascó allí. Les recuerdo que el estafilococo o el estreptococo pueden ser habitantes normales de nuestra piel. Hay un grupo de personas que tienen en su flora bacteriana normal de piel el estafilo o el estreptococo. Entonces, en caso de una erosión de la piel por rascado o de un pequeño traumatismo, puede perfectamente producirse ya la infección por ese germen y se caracteriza por pápulas. Aquí miren una pápula pequeñita que rápidamente se transforma en vesícula, ¿sí? La vesícula se rompe y exuda, ¿sí? Y esa exudación se reseca y forma una costra que se llama mielicérica. Mielicérica se refiere al color de la miel de abejas, un color como ámbar o amarillento, ¿sí? Ustedes miran la costrica mielicérica aquí, la pápula, la vesícula. En esta nariz ven también la costra mielicérica, aquí creo que, bueno, todas estas son costras mielicéricas en realidad. Es muy frecuente en la cara. Empiezan con una o dos lesiones en la nariz con frecuencia y termina alrededor del mentón, como en la foto de arriba, o, o en las mejillas, en los surcos nasogenianos. O puede ser frecuente en miembros inferiores. En caso de picaduras de insectos se produce sobreinfección. Miren que hay algunas ampollas, ¿sí? Pero lo que caracteriza es la costra del color como doradito o rojizo dorado. Bueno, y por el rascado son frecuentes lo que llaman las lesiones satélites. El diagnóstico es clínico, puede haber fiebre en algunos casos, ¿sí? El tratamiento es las medidas, digamos, decirle a la mamá que le mantenga las uñas corticas, que le lime las uñas para que no se sigan lastimando. El antibiótico tópico en caso de lesiones escasas. Si solamente le veo 2 lesiones en la nariz, pues yo doy un antibiótico tópico. Pero si es como este niño que ya tiene numerosas, puede ser necesario un antibiótico que actúe contra gram positivos, estafilo y coco y estreptococo, dado por vía oral durante unos 7 días, combinado con el antibiótico tópico. Bueno, los más usados actualmente son de tópicos, el ácido fucídico o la mupirocina. El problema de los antibióticos tomados es que tenemos cada vez más estafilococos resistentes, pero usualmente usamos una cefalosporina de primera generación, que son las que sirven para cocos gram positivos. Entonces, cefalexina es una buena opción, o si no, la dicloxacilina, que es una penicilina semisintética. Bueno, esas son las dos más utilizadas. Bueno, ya vamos acercándonos al final de los temas. Vamos a hablar de la varicela. La varicela es la enfermedad exantemática, o sea, debida a virus que se acompañan de brotes, más frecuente que vemos todavía, ¿sí? Todavía digo porque desde hace unos 5 años ya está incluida la vacuna contra la varicela dentro del plan obligatorio de salud. Entonces, a todo niño a su año de edad se le aplica la dosis única contra varicela y es una vacuna que protege muy bien contra el resto de la vida, contra el virus de la varicela zoster, que es el germen causante de la varicela, ¿no? ¿Cómo se transmite la varicela? Se transmite de 2 formas. Una por contacto con las lesiones de la piel, ¿sí? Ese es contacto directo, y otra por partículas, generalmente el niño al toser, porque puede haber cuadros de tos al inicio. Al toser, al estornudar, al hablar, quedan partículas o aerosoles suspendidas en el aire que colonizan la faringe del niño que no lo tiene y le va a dar su varicela. Como casi todas las enfermedades exantemáticas, todas tienen un periodo de pródromo. Bueno, primero el contagio, luego viene el periodo prodrómico, que es cuando empiezan los síntomas antes de manifestarse el exantema. Entonces, la varicela tiene, generalmente el niño empieza con malestar general, molestia en garganta y fiebre durante uno o dos días. Luego sigue con su fiebre 2 o 3 días más, pero al segundo día aparece un exantema o aparece ya el exantema, que usualmente empieza en cuero cabelludo,
cara y tronco, así como vemos en esta imagen de esta niña, ¿sí? O la de atrás, también hablan como, es muy frecuente en la parte alta del tronco. Y lo característico es que en el niño rápidamente las lesiones se extienden y que en el mismo momento en un niño vemos todo tipo de lesiones. Se ven manchas rojas, se ven pápulas rojas, se ven vesículas, se ven algunas pústulas y se ven costras. O sea, existen en el mismo momento, están en todos los estadios las lesiones, ¿sí? Por eso en algunos libros dicen que lesiones como en cielo estrellado, o sea que usted en un cielo estrellado ve muchísimas lesiones, aquí es igual, muchas y en diferentes estadios de evolución. Usualmente, ¿en cuánto tiempo empieza a mejorar la varicela? Generalmente a la semana, entre 7 a 10 días después de las primeras lesiones, ya todas las lesiones entran en etapa de costra y en 3 a 4 o 5 días se van desprendiendo con el baño. Entonces, cuando ya están todas las lesiones en costra, el paciente deja de ser contagioso y es que ya va a empezar a desprender todas sus lesiones. Bueno, la varicela en el niño inmunocompetente usualmente se resuelve sola, sin dejar marcas ni cicatrices. El problema es cuando la varicela, al igual que muchas infecciones, le da a un paciente inmunocomprometido. Niños en tratamiento de leucemia o de cánceres, niños con lupus que están tomando corticoides, etcétera, niños con VIH. Entonces, si les da el virus de la varicela, usualmente las lesiones son muy numerosas, puede haber cicatrización anormal de estas lesiones. Entonces, en ellos es que se debe, inmediatamente se expuso, por ejemplo, un niño que está con leucemia y en el jardín apareció, bueno, ahora no tenemos contacto directo, pero cuando aparecía un niño con varicela tenían que aplicarle la inmunoglobulina específica, es decir, inmunoglobulina o anticuerpos específicos contra varicela, ¿sí? O al recién nacido, los que están rotando por recién nacidos. Si la mamá tiene varicela en la última semana de gestación, ese niño nace con una forma grave de varicela y hay que aplicarle apenas nazca la inmunoglobulina específica, ¿sí? Y si ya aparece el brote en estos pacientes, se les haya o no aplicado la inmunoglobulina específica, deben recibir tratamiento con antivirales, el más común, conocido y eficaz de todos, el aciclovir. En resumen, varicela, exantemática más frecuente, lesiones en todos los estadios en el mismo paciente, promedio de duración desde que inicia hasta que mejora, 8 a 10, 8 a 12 días. ¿Listo? Una patología relativamente frecuente es esta que se llama enfermedad mano-pie-boca, ¿sí? Los médicos que la describieron pues dijeron, no, si empieza esto, si compromete las manos, los pies y la boca, coloquémosle enfermedad mano-pie-boca. Es un exantema viral causado por un virus Coxsackie, ¿sí? El periodo igual, 2 o 3 días, el paciente empieza con pérdida del apetito, como en cualquier enfermedad, una fiebre leve, malestar general, puede haber diarrea o vómito, ¿sí? Y luego aparecen las vesículas, en el primer lugar aparecen en la boca, eso es lo característico en la boca. Miren la lengua de este niño, tiene algunas pequeñas como aftas o punticos blancos rodeados de un alveolo eritematoso. Pueden también estar presentes en la mucosa oral o en los pilares anteriores de las amígdalas. ¿Listo? Y después de las lesiones de boca, unos 1 o 2 días después aparecen las lesiones ya en las manos o en los pies. Aparecen como manchas rojas que rápidamente cambian a vesículas y que terminan en resolverse después de unos 5 a 10 días sin dejar ningún tipo de secuelas, ¿sí? Entonces, lo característico es, si lo vemos en esta etapa, en el primer día, puede ser difícil de diferenciar de otras estomatitis. Les recuerdo que brote en la boca de cualquier causa es una estomatitis. Si me afectan los labios, una queilitis, ¿sí? Si me afecta encías es gingivitis.
Hay muchas que llaman gingivoestomatitis, etc. Bueno, entonces si solo la veo en el primer día, puede ser difícil de acordarme de las imágenes del mano, pie, boca, pero si lo veo en el tercer día, cuando dice, el niño empezó hace 3 días con estos punticos en la boca y después me le salió en la mano y en los pies, ahí tenemos el diagnóstico del problema. Es un virus Coxsackie que le llegó a su niño, ¿sí? Y el tratamiento es sintomático. Usualmente cuando aparecen los brotes ya no hay fiebre. Si usualmente no rasca mucho, si me rasca mucho, darle alguna loción contra el prurito, ¿sí? O algún antihistamínico tomado. No deja ningún tipo de secuelas. Y es muy contagiosa, eso sí, cuando aparece en un jardín, cuando se estaba yendo en presencialidad, pues le daba a un niño esto, a los poquitos días varios estaban con la, con la enfermedad. Les recuerdo, la más contagiosa de todas las exantemáticas sigue siendo la varicela. Bueno, y la última patología que vamos a ver es también de las exantemáticas, la bautizaron como quinta enfermedad o eritema infeccioso, ¿sí? Es causada por un virus, por el parvovirus B19, ¿sí? Afecta principalmente en edad escolar, de los 5 añitos en adelante, contagioso aún desde antes de que aparezca el exantema, o sea, es muy difícil también evitar el contagio cuando llega al colegio o a la escuela o al jardín un niño con esto. Usualmente no tiene pródromo, sino que lo que primero aparece en este niño es el cachete rojo o los cachetes rojos, ¿sí? Entonces no hay compromiso del triángulo central, sino se ponen los cachetes completamente rojos con maculitas confluentes, ¿sí? Y a 2 o 3 días después aparece brote, aquí como vemos máculas generalizadas en extremidades y tronco, ¿sí? Entonces ahí se hace el diagnóstico de eritema infeccioso o quinta enfermedad. Lo que más nos va a llamar la atención son los cachetes coloraditos, y por eso le llaman el signo de la bofetada o de la doble bofetada, porque usualmente el compromiso es de ambas mejillas. Entonces eso es lo que nos hace el diagnóstico. Y es característico que mejore el brote de la piel, pero el brote de las cachetadas o de las mejillas puede durar hasta un mes en resolverse, en desaparecer totalmente. Y la mamá dice, al niño me le diagnosticaron hace 10 días, pero hay momentos en que se pone más rojo el cachetico y vuelve y merma el enrojecimiento. Se le tiene que decir que es muy común eso, de que ese eritema dura hasta un mes y esté variando en su intensidad en la cara, en las mejillas. El tratamiento es completamente asintomático, no sirve de nada corticoides, no sirve de nada colocar allí en el brote de los cacheticos, ¿sí? Esos eran todos los temas que teníamos para revisar en piel. Allí les quedan algunos artículos en la web para que revisen. Traté de ser lo más práctico y conciso en las exposiciones de los temas, ¿sí? Como les digo, se nos quedan muchos temas de dermatología, pero no podemos tampoco pretender abarcar toda la dermatología. Inquietudes, preguntas. Bueno, muchachos, si no hay, entonces, inquietudes, nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes en el tema siguiente, que va a ser sobre problemas quirúrgicos frecuentes en pediatría, ¿no? Muchas gracias por su paciencia. Nos vemos el próximo lunes. Que estén